Muchísimas gracias. Mi nombre es Milton Velázquez y lo que pretendo mostrarles el día de hoy es tratar de acercar dos conceptos: el concepto de accountability judicial, mal traducido, no es exactamente rendición de cuentas, y por otra parte, pues, la idea de justicia abierta a través de ciertas pinceladas, tomando en cuenta, pues, desde luego, el espectro de nuestro ejercicio, de este pedazo de soberanía que ejercemos las juezas y jueces, la jurisdicción, y los efectos que tiene la misma en la ciudadanía, básicamente en la prestación del servicio de justicia. Y quisiera empezar con un pequeño baño de realidad. Siguiente diapositiva, por favor. ¿Cuál es el estado de la justicia en América Latina? Bueno, la verdad es que existen países de la región que tienen algunos estándares superiores, en las que han logrado con bastante éxito la implementación de algunos sistemas que ofrece otras ribetes con relación al servicio. No obstante, la gran mayoría de países de la región están en una misma o están en similar posición con relación a la prestación o a la comunicabilidad del servicio de justicia. Por poner un ejemplo, siguiente diapositiva. Fíjense en el cuadro que ustedes pueden ver a continuación. Este cuadro refleja, si ustedes lo ven, refleja una pregunta que se realiza en el informe del Foro Económico Mundial. En ella se indica: ¿es el poder judicial de su país libre de influencias del gobierno, particulares o empresas? En los países donde se contestó y está pintado de color más azul oscuro, es donde se considera que existe mayor libertad de influencias. En cambio, los que tienen un color más tenue, un color como grisáceo, celeste, son los que tienen menos nivel de consideración de libertad ante las injerencias. De hecho, si ustedes ven en el cuadro, la gran mayoría de los países latinoamericanos se encuentran con este tenue celeste o gris, lo que refleja, pues, desde luego, que una visión general de la región es que existe el miedo de la influencia en los sistemas de justicia por parte de agentes externos. De hecho, si ustedes ven, hay algunas excepciones, por ejemplo Chile, por ejemplo Uruguay, Costa Rica, pero la generalidad, de hecho lo podemos ver en otra diapositiva, la siguiente, si es tan amable. Miren, esta es una especie de ranking a partir de los mismos datos. Si ustedes ven, los países que están en la punta de la tabla son lógicamente dos países del primer mundo, como Canadá y como los Estados Unidos. Y desde luego países que han logrado con éxito reformas judiciales, ya hemos mencionado el caso chileno, costarricense y el caso uruguayo. No obstante, la gran mayoría de países de la región se encuentran en una posición similar y algunos en una posición incluso inferior, no solo en el ranking regional, sino lamentablemente en el ranking mundial. Entonces, un primer problema de nuestro sector justicia es la percepción ciudadana de posibilidad de injerencias en las decisiones jurisdiccionales. Y esto es un tema que preocupa, por lo que afecta desde luego la independencia judicial. Pero además de este tema, existe otro bastante fuerte en la región que se ha venido pronunciando desde la mitad de la década del siglo XX, desde la mitad del siglo XX, perdón. Siguiente diapositiva. Un detalle importante que también crea inconvenientes en nuestro sistema de justicia es la masificación judicial, el aumento de ciudadanos que acuden a los resortes jurisdiccionales. Y esto se debe a algunos factores, como por ejemplo el mayor desarrollo normativo que ha caracterizado a Latinoamérica en los últimos 70 años. Del mismo modo también la mejora en las condiciones de acceso, también algunos detalles sociológicos como el traslado de las personas de la población rural a la población urbana. Pero también dos detalles muy importantes y bastante frecuentes en nuestro medio: la judicialización de la vida social, es decir, ya no existiría, muchas gracias, los conflictos que antes se podían resolver de manera autocompositiva en contexto social, ahora se reflejan en los tribunales de justicia. Y del mismo modo, la judicialización de la política, lo que no se resuelve en la arena política, tiene su reflejo en los tribunales. Entonces, tenemos ya dos problemas. Un problema, una percepción de influencias, que no la podemos negar porque es un detalle regional. Y dos, una masificación del trabajo, una mayor fuerza o una mayor carga procesal a propósito de estas causas. Y de ello salen también pequeños males que, según algunos estudiosos,
son bastante comunes en la región. Siguiente diapositiva. Entre esos males podemos mencionar, por ejemplo, la delación de los procesos, los serios problemas de ejecución, la accesibilidad, más allá de que se ha trabajado muchísimo en esto, los costes elevados para acceder a la justicia. Siguiente diapositiva. El conservadurismo y el corporativismo judicial. A los jueces les cuesta adaptarse a los cambios y hay una tendencia de autoprotección. Y finalmente, problemas en la calidad del producto jurisdiccional y desde luego, en letras mayúsculas, la percepción regional de la corrupción. Y de hecho, esta percepción regional de la corrupción se ve tanto desde el punto de vista del juez individualmente considerado como del conjunto de jueces desde un contexto institucional. Fíjense en la siguiente diapositiva, que es un cuadro de Latinobarómetro, un poquito viejo, es del año 2019, pero refleja un poco la realidad de la percepción de distintos agentes públicos y privados. Y, lamentablemente, la posición en la que desde el Latinobarómetro estamos ante jueces y magistrados es una posición de ser percibido parcial o medianamente corrupto, muy equiparable a los funcionarios del Ejecutivo. En lo institucional, esto también es un inconveniente en la percepción. Siguiente diapositiva. También un informe de Latinobarómetro. En este informe de Latinobarómetro se refleja la percepción de la corrupción en distintos estamentos, en los que la justicia, si bien no está en una posición tan compleja como estaría el Ejecutivo o el Legislativo, sí está en una posición complicada. Desde luego, esto hay que comprenderlo, que todas estas percepciones ciudadanas, y ya haremos un comentario al respecto, han ido en desmedro de la confianza de los sistemas jurisdiccionales de la región. Siguiente cuadro, por favor. De hecho, si ustedes ven este cuadro del Latinobarómetro, refleja la tendencia a la baja en la confianza en la justicia a nivel regional. Ahora, en esto hay que ser honesto. Definitivamente la posición ciudadana no es una posición directa sobre la interacción con la justicia, porque todos somos potencialmente justiciables, pero no todos tenemos la oportunidad o hemos tenido la necesidad de interactuar con la justicia. Entonces, esta posición ciudadana es una posición filtrada por una serie de agentes políticos en el discurso político, agentes mediáticos en el discurso mediático y las propias opiniones de quienes directamente interactúan con la justicia. Es decir, los juristas, quienes ejercen la profesión e interactúan con el resorte todo el tiempo, son también formadores de opinión en sus espacios sociales. Entonces, tenemos un problema de fuerte percepción que determina, si no logramos mejorar o reforzar la justicia en la región, determina el fracaso de los sistemas. Pero bueno, he planteado un panorama complejo. ¿Qué necesitamos para superar? Siguiente diapositiva. ¿Qué necesitamos para superar este complejo panorama? Bueno, pues, siguiente diapositiva, por favor. La subsiguiente. Desde luego que requerimos una serie de mecanismos que permitan reforzar la independencia judicial desde una perspectiva negativa, es decir, evitar que existan agentes externos que puedan hacer un vínculo más allá del vínculo querido por el sistema, que es el vínculo del ordenamiento jurídico con la decisión. Siguiente diapositiva. ¿Y para qué son estos mecanismos? Para lograr, desde luego, la imparcialidad y la configuración del juzgador en sentido estricto. Un tercero que sin afecto y sin desafecto resuelve las causas jurisdiccionales. Y desde luego que todos estos resortes y garantías son trascendentes para lograr cambiar este panorama, pero no podemos perder la vista de que se necesita el equilibrio que requieren otros mecanismos. Siguiente diapositiva. Desde luego, independencia y responsabilidad son las dos caras de la misma moneda. Y es necesario trabajar en mecanismos que tanto protejan la independencia judicial como refuercen las distintas fórmulas o resortes de rendición de cuentas, de accountability, como un concepto superior a la responsabilidad. Y ojo, este balance no es un dato menor, porque fíjense estos dos comentarios. Siguiente diapositiva. Para la Relatoría de Independencia de Jueces y Abogados de las Naciones Unidas,
a nivel internacional existe mayor trabajo en garantías de la independencia que de la responsabilidad. Y esto en muchas comparaciones con países que tienen judicaturas consolidadas. Pero ojo, ¿cómo se ve esto desde el tercer mundo? Un comentario del expresidente del Tribunal Supremo Español, Lesmes, Carlos Lesmes, puede darnos una nota. En democracias en desarrollo, el panorama es al revés. Existen mecanismos de responsabilidad más que mecanismos de independencia. Entonces es necesario lograr un adecuado equilibrio entre distintas fórmulas, tanto para un lado de la moneda como para el otro. Pero quiero regresar al concepto de accountability, siguiente diapositiva, porque el concepto de accountability es superior a la noción de responsabilidad que podemos tener en este momento, la consecuencia negativa ante el incumplimiento de un deber. Podríamos ver la accountability como niveles, como por ejemplo un primer nivel de explicar las decisiones, un explanatory accountability, perdón mi mal inglés. O uno siguiente, que no solamente explique, sino que adicionalmente corrija los errores provenientes de la toma de decisiones, tanto en política judicial como desde luego pues en el ejercicio de la jurisdicción. Y finalmente un sacrificial accountability, que este es el más cercano a la noción de responsabilidad que tenemos, la idea de la consecuencia negativa. Esto logrará, entre otras cosas, un ejercicio adecuado que permita al ciudadano, que permita en primer lugar a nuestros primeros clientes, usando una palabra de las ciencias de la administración, es decir, los abogados en libre ejercicio, tener una conexión más cercana con cómo ejercemos nuestra labor. Y ojo, siguiente diapositiva, el enfoque que se ha realizado con respecto a estos mecanismos tiene que ser un enfoque integral, que no solamente dé cuenta de fórmulas para rendición de cuentas de carácter individual. En nuestro país, las últimas información empírica que podemos obtener es que ha existido una visión constante de mecanismos en relación a la rendición de cuentas de carácter individual, sea de jueces individualmente considerados en procedimientos disciplinarios, sean procesos de evaluación ad hoc, sean procesos, etcétera, que son trascendentales para el sistema. Pero es necesario mirar esto de una manera integral, también incluyendo métodos que consideren el accountability o la rendición de cuentas institucional para verificar el funcionamiento de la justicia como sistema. Y esto, sin duda, llega a ser trascendente porque, mis queridos compañeros juezas y jueces a nivel nacional, podemos tener el trabajo denodado y constante de dar a cada cual lo suyo día a día. Y estoy seguro que lo hacemos con entrega y que lo hacemos definitivamente con vocación. Pero la realidad empírica refleja que ese trabajo no es suficiente, que requerimos todo un contexto adicional que permita a la ciudadanía acercarse a nuestra labor y tener este ejercicio empático que permita, de a poco, cambiar la visión de desconfianza que hemos comentado. Siguiente diapositiva. En ese contexto, ¿a qué quiero llegar con justicia abierta? Justicia abierta, al final, como estructura, es adaptar las ideas de Open Government, de gobierno abierto, a la especialísima prestación del servicio judicial, a los matices concretos de esta especial relación ciudadano-Estado. Y, desde luego, es una fórmula como una nueva filosofía para administrar justicia. Siguiente diapositiva. Y como ya se ha mencionado, como consta en nuestro texto legal de la reforma al Código Orgánico de la Función Judicial del 2020, existen 3 principios rectores, o podríamos añadir uno cuarto también, con relación a la justicia abierta, de lo cual no pretendo dar cuenta profunda. Tenemos muchísimos expertos que lo harán por nosotros, de los cuales pretendemos aprender. Solo pretendo una pequeña aproximación. ¡Ah, caramba! Entonces, estos principios para la CEPAL son, por ejemplo, la transparencia, la participación y la colaboración. Es más, pero si vemos también, siguiente diapositiva, la visión de la Alianza para el Gobierno Abierto, encontraremos que existe transparencia, participación y rendición de cuentas. Justamente el concepto que hemos un poco estado conversando en esta tarde.
Ahora, hacer la adecuación de la visión de gobierno abierto a la justicia, sin duda no es una tarea sencilla. Y como bien dijo el presidente de la Corte, es imposible realizarla sin que participen en ella quienes interactúan y quienes trabajan con el sector justicia todos los días. Para esto es importante incluir, lógicamente, a quienes interactúan desde afuera y a quienes lo hacen desde adentro. Por un tema de asimetría informativa, cualquier persona lejana a la prestación del servicio no tendrá la misma conexión que el que está dentro. En todo caso, podríamos hablar de 3 de los principios. Quiero hacer unos pequeños detalles. Siguiente diapositiva, por favor. El principio de participación, que consta en nuestra ley desde 3 perspectivas. Una perspectiva que permita a los ciudadanos pedir, exigir, una cuestión que lo ha mencionado la ley como inducción y diálogo entre la ciudadanía y los órganos de gobierno de la Administración de Justicia, para lograr con eso pedir y solicitar temas concretos en la prestación del servicio. Pero pedir no es suficiente y por lo tanto también debería existir un segundo elemento que también lo contempla la ley, de seguimiento y control de estas peticiones. Y uno último, que es de carácter proactivo, en el cual la ciudadanía no solamente pide y no solamente da seguimiento, sino que además tiene incidencia, es decir, presenta propuestas. Esto es lo que contempla nuestro artículo 320 del Código Orgánico de la Función Judicial reformado. Algunos analistas incluso han mencionado que desde el contexto de la participación también tendríamos que hablar de la justicia consensual y en ese contexto pues mencionar a los métodos alternativos de solución de conflictos. Otro de los elementos, otro de los principios, siguiente diapositiva, si son tan amables, el de colaboración. Y el de colaboración, se ha comentado, lo que comenta nuestra ley, está direccionado a que los distintos agentes de la sociedad civil colaboren, presten su contingente en la mejora del servicio. Y ojo que mejora de servicio se puede realizar con proactividad en distintas áreas, en áreas tecnológicas. Una cosa que se ha enfocado mucho en la justicia abierta es en el manejo de las tecnologías de información y comunicación para estos menesteres, pero también en otras áreas donde se requiere un carácter analítico, como justicia para minorías, como educación, también métodos alternativos y otro tipo de justicias. Pero ojo, la colaboración no es en una vía. Algunos analistas comentan que puede ser una vía de ida y vuelta, es decir, la justicia también podría colaborar como un agente trascendental en una serie de temas en la resolución de puntos trascendentales, como por ejemplo reuniones para verificar políticas públicas en materia de drogas, en materia de violencia de género, en materia de violencia infantil, en materia de salud mental, por poner unos ejemplos. Pero finalmente, siguiente diapositiva, el principio que tiene más literatura, desde luego, es el principio de transparencia. Y fíjense en la definición que trae CEPAL, la transparencia como publicación de datos, un primer punto. La idea de que debe existir un acceso a la información que prevé o que precede la toma de decisiones tanto de los órganos jurisdiccionales como de los órganos de gobierno de la Administración de Justicia. Desde luego, esto debe equilibrarse con derechos fundamentales que pueden estar involucrados, relacionados con la confidencialidad, la reserva, la privacidad. Y una vez logrado este equilibrio, ojo, no podríamos pensar que la transparencia solo se logra con el acceso. De hecho, fíjense en la definición de CEPAL que ustedes tienen en la diapositiva. Un acceso digerible, un acceso procesable, comprensible, que logre el entendimiento de la toma de decisiones. Y ojo, esto es un tema complejo en nuestro contexto continental europeo. Aunque lo podríamos pensar en el contexto anglosajón, se ha mencionado mucho la idea de lograr como objetivo que el ciudadano entienda las razones de la decisión judicial, traducida para el ciudadano promedio. Desde luego esto nos presenta una serie de retos, no solamente retos en el uso del lenguaje, sino retos relacionados con el procesamiento de la jurisprudencia hacia una evolución que permita que este insumo llegue no solamente al primer contacto con la ciudadanía, que son los juristas, sino también a la ciudadanía en general. Considerar que solamente la obtención de los datos es suficiente para lograr la transparencia es un equívoco. Finalmente,
Y solamente para concluir, siguiente diapositiva. Y solamente para concluir, la justicia abierta, la reforma que presenta el Código Orgánico de la Función Judicial y este evento nos presenta grandes retos. Tenemos un saldo en contra, tenemos a nivel regional bajos índices de confianza y con estas actividades podemos establecer políticas para mejorarlas, desde luego que son políticas a mediano y largo plazo. Pero apostar por justicia abierta, apostar por mecanismos que refuercen la accountability judicial, no solamente que reforzará el Estado de Derecho, no solamente que fortalecerá y le dará mejores bases al sector justicia, y desde luego pues permitirá una prestación de un servicio público de mayor calidad, sino lo más importante, si nosotros apostamos por estas políticas y por estas reflexiones, lograremos definitivamente ser jueces para una mejor democracia. Señoras y señores.